Cuidado con la lepra espiritual. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. ¿Sabía usted que en ciertos periodos de la historia de la humanidad, la lepra era la peor enfermedad que podía recibir un hombre o una mujer? Al punto que las personas que llegaban a contaminarse con la lepra debían salir de su familia, del pueblo o de la ciudad, y eran llevados o enviados mejor a una especie de cueva, de caverna, un lugar completamente apartado del pueblo y de la comunidad. Además de ello, si se iban a desplazar debían llevar una campanilla para que fueran por el camino haciéndola sonar y cualquier persona supiera que iba un leproso o una leprosa. Algo tremendo. Precisamente ya en el Nuevo Testamento, el Evangelio nos relata la historia de 10 leprosos que a la distancia no podían acercarse a las personas, gritaron, clamaron al Señor Jesús para que los ayudara. Y a propósito, Él los sanó, pero solo uno de ellos volvió a agradecerle al Señor. Pero vamos a estar mirando la historia de un hombre, de una mujer, que por hablar, por murmurar contra su hermano, sufrieron las consecuencias. Qué tremendo es la murmuración. No solamente quita la bendición, impide recibir la respuesta a las oraciones, sino que además contamina con lepra. La historia se encuentra en Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí hay una enseñanza muy grande, muy profunda. No solamente habla de las consecuencias de la murmuración, sino que también vemos el proceso de un hombre puesto en las manos de Dios. Me llama mucho la atención ver que la misma Biblia habla que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. Pero si miramos cuando él tenía la edad de 40 años, recordemos que él fue criado en la mejor universidad de Egipto, la universidad que había para la estirpe, para la crema innata de la sociedad de Egipto en ese contexto de la historia de la humanidad. Formado, pero que a la edad de 40 años él vio como un egipcio maltrataba a uno de sus paisanos, a un hebreo, a un israelí. Llamó la atención y el egipcio se enojó y de un golpe lo mató. Así que no era manso, era un hombre de temperamento. Pero recordemos que justamente por ello debió huir a Egipto, de Egipto mejor, al desierto, y estuvo 40 años hasta que Dios lo llamó para cumplir la misión por la cual había sido salvado de las aguas y había vuelto a Egipto. Alabado sea el Señor. Entonces, acá, cuando ya estaba frente al pueblo de Israel, cumpliendo la misión para la cual había nacido, nos dice el Señor mismo que Moisés era el hombre más manso
que había sobre la tierra. Vemos el proceso de Dios en la vida de Moisés y de igual forma en la vida de cualquier hijo de Dios que hoy le seguimos y procuramos y nos esforzamos por obedecerlo. Quizás por ello su hermano Aarón y María les pareció poca cosa murmurar contra él. Y además, si nosotros miramos como entre líneas, en el momento que dicen, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? De alguna forma estaban como queriendo rebelarse y tomar el mando, tomar abusivamente el encargo que Dios directamente había hecho a Moisés. Delicada cosa es tratar de hacer algo a lo cual no hemos sido llamados. Recordemos que el Señor es el que quita y pone reyes. Pero que si nos levantamos a murmurar contra un hombre de Dios, contra una mujer de Dios, hoy día, gracias al Señor, estamos en la dispensación de la gracia. Y ya, digamos que físicamente podríamos decir que no hay lepra. Miremos lo que ocurrió con María precisamente. Versículo 9 dice, no, mejor vamos a leerlo para entenderlo mejor desde el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! ¿Qué haría usted si Dios lo reprende y lo llama de esta forma directamente? ¿Por qué se enojó Dios? Porque a ellos les pareció poca cosa murmurar contra el siervo de Dios. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Tremendo que dice que la nube se apartó del tabernáculo. La murmuración puede hacer que la presencia de Dios se vaya no solamente de una persona, sino quizás de su hogar y aún quizás de la misma congregación. Tremendo. Pero miremos que se dieron cuenta del error. Y cuando Aarón miró a su hermana, que estaba leprosa, llamó y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí hay una enseñanza muy, pero muy tremenda. Y efectivamente vemos la mansedumbre de Moisés. Perdona a su hermana, perdona a su hermano. Ellos reconocieron su error, ora a Dios, le pide que la sana y efectivamente el Señor la sana, pero ella debía sufrir una consecuencia, que debía ser echada por 7 días del campamento, de donde estaban sus hermanos, de la misma presencia de Dios. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, el Señor nos restaura. Y es importante que hay acciones que cumplir, hay un proceso que vivir, no como nosotros queremos. Si hemos hablado mal de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y de pronto hay lepra espiritual en la casa, y esa lepra espiritual afecta la vida espiritual, afecta la salud, afecta la economía o cualquiera de ellas, ¿qué debe hacer? Primero arrepentirse de corazón, pedir perdón a Dios y pedir perdón al hombre o a la mujer de Dios de quien se ha murmurado, para que ese hombre de Dios lo perdone o la perdone y ore a Dios por usted y pueda ser libre de esa lepra. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, porque seguramente hay personas que necesitan ser limpias de la lepra espiritual, para que puedan recibir tu bendición y cumplir el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo les da convicción y ellos obedecen tu palabra y como consecuencia son bendecidos y restaurados en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, lo invito para que lo compartas con muchas personas, para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas una semana llena de la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesús.